Hola a todos, hoy quiero contarles una historia escalofriante que se desarrolló en lo profundo del bosque de los duendes. Todo comenzó con un estruendoso grito que resonó entre los árboles: el jefe duende había muerto. La noticia se propagó rápidamente, y de inmediato, los duendes comenzaron a pelearse por apoderarse del arma principal del jefe, proclamándose a sí mismos como los nuevos líderes del grupo. La codicia y las ambiciones desbordaron a los duendes. Uno de ellos, con los ojos llenos de furia y deseo, se lanzó contra otro, despellejándole la garganta para arrebatarle el arma. La escena se volvió aún más sangrienta y brutal cuando el otro duende, en su frenesí, destrozó la nariz de su oponente utilizando su mandíbula. La pelea se convirtió en un espectáculo grotesco, animado por las demás bestias del clan que observaban con una mezcla de placer y excitación. En medio de este caos, una voz entre la multitud recordó que el jefe había dejado una presa intacta, sin tocar. Era una oportunidad para divertirse, y sus ojos se volvieron hacia el chico rarito del clan, quien había sido el encargado de cuidar a la presa. La tensión en el aire era palpable mientras los duendes se preparaban para una nueva ronda de violencia, esta vez dirigida hacia el chico y su preciada carga. Mientras compartían sus planes macabros, escucharon unos pasos acercándose. Era el chico rarito que protegía la presa del jefe muerto, regresando a cumplir su deber. Este duende, diferente a los demás, cubría la mayor parte de su cuerpo con una capucha, como si fuera un humano. Al atravesar el grupo, fue criticado y despreciado, pero todos sabían que él era el único que conocía el paradero de la presa. Decidieron seguirlo en silencio. Sin darse cuenta, el chico avanzó con los otros duendes siguiéndolo de cerca. Entonces, los oyó murmurar que no debían atacarlo porque otros más fuertes ya iban tras la presa. Decidieron esperar a que se mataran entre ellos y luego reclamarla para ellos solos. Esos susurros alertaron al chico, pero antes de reaccionar, escuchó un estruendoso grito pidiendo ayuda. Corrió rápidamente hacia la fuente del grito, donde una luz de fuego ardía intensamente. Al llegar, encontró a una mujer gritando por ayuda, con su ropa desgarrada por las bestias duende que la rodeaban. Grité alto, con todas mis fuerzas. Mi voz resonó, captando la atención de quienes querían profanar el cuerpo de la mujer. A pesar de mi débil apariencia, pedí seriamente que la dejaran ir, pero los otros duendes, furiosos, me maldijeron. El jefe ha muerto, y ahora esa presa nos pertenece. Si intentas quitárnosla, no saldrás con vida. Se lanzaron en grupo a atacarme, desgarrando mi atuendo y mi piel. Mientras luchaba, mis piernas fueron mutiladas y mi mandíbula rechinaba con la determinación de no morir en ese momento. Repentinamente, la escena se bañó de sangre. En un instante, una daga apareció en mis manos y uno de mis atacantes cayó muerto a mis pies. Los verdugos, ahora aterrorizados, supieron que si no huían, serían los próximos en morir. Corrieron despavoridos, amenazándome desde la distancia. Respirando con dificultad, observé cómo huían. La mujer, agradecida, me ayudó a levantarme, rogando que no muriera. Mientras escuchaba sus palabras y recuperaba el aliento, una pantalla apareció ante mis ojos. El sistema se había activado. Recordé que una vez fui humano. Mi nombre era Lin Tian, un joven de China que fue transportado a este mundo después de ser atropellado por un camión. Aunque mi sistema parecía inservible, la mujer me explicó cómo funcionaba este nuevo mundo. Estaba lleno de monstruos perezosos y humanos fuertes. Los duendes, como yo, eran las criaturas más débiles y despreciadas. Consciente de mis bajas estadísticas, sabía que incluso otro duende podría matarme fácilmente, pero la mujer me ofreció una esperanza: ser salvado por la orden de caballeros si la ayudaba a llegar a salvo. De repente, escuché ruidos acercándose. Maldije a esos malditos duendes y le pedí a la humana que se escondiera. Pero no eran duendes. Eran humanos, matando a los duendes con facilidad. Entre ellos, el comandante Loder, de nivel 25, con una poderosa aura. Mi sistema me dio toda la información sobre él.
La mujer corrió hacia ellos, pero algo no estaba bien. El comandante sacó su espada, listo para matarla. Actué rápidamente, salvándola de una muerte segura. La mujer, llamada aquella, gritó que había sido salvada por mí, un duende. Pero Loder no creyó ninguna de las palabras de Kelia, respondiendo que su cuerpo ya estuvo en contacto con los goblins, no la va a perdonar, así que ambos deben morir, por lo que aloqué. Loder preparaba su siguiente ataque, empuje a Kelia hacia un lado y sabía que tenía que enfrentarlo, si no, moriríamos ambos. La sacerdotisa y Freya intervino, interrogándome. Le expliqué que antes era humano y que había terminado en este mundo por accidente. Y Freya, impresionada por mi inteligencia, decidió llevarme para estudiarme. Justo cuando parecía que las cosas mejorarían, Loder asesinó a aquella. Su cuerpo cayó al suelo, y yo, en shock, observé impotente. Y Freya, con una sonrisa siniestra, me dijo que al regresar, debería recompensarla bien. Sus palabras me dejaron en un estado de absoluto desconcierto. En las calles del pueblo, todos los ciudadanos se dirigían al centro de la plaza. Mientras tanto, Loder se acercaba a los aldeanos, diciendo, «Hijos de Dios, esta incursión goblin ha traído un gran daño al pueblo luminoso». Culpó a los duendes por realizar ataques furtivos a 30 residentes y miembros del pueblo, lo que hizo que los habitantes se enfurecieran, gritando por venganza y pidiendo la sangre de esas criaturas tan repugnantes conocidas como goblins. Los goblins y los humanos se consideran enemigos mortales. El miserable de Loder continuó su discurso, diciendo que la Orden Sagrada, en nombre del templo, había purgado a estos goblins y que la venganza por los aldeanos muertos ya se había llevado a cabo. Y Freya, con una apariencia sublime, continuó con el discurso, pidiendo que siguieran rezando al templo, asegurando que el templo siempre protegería a sus devotos. Así, el pueblo deseó larga vida a la Orden de Caballeros y al templo que los protege. En otra escena, en una habitación oscura y fría, Freya se sentía exitosa debido a que el discurso había sido todo un éxito y se burlaba de lo tontos e idiotas que eran los habitantes del pueblo. Sabía que ahora rezarían más y de manera más devota al templo, ofreciendo tributos mucho mejores. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Lintian. Llamé a Freya con desprecio, mientras tenía un bozal espinoso en el rostro, ensangrentado por mi propia sangre. Sin parar de maldecirla, yo había perdido un ojo y además había sido totalmente torturado. Colgando de mis manos sujetas a la pared, no paraba de llamarla perra maldita, pero Freya tan solo disfrutaba ver a ese ser inferior, a punto de morir frente a ella. Aunque se asombraba de mi vitalidad, con todo lo que me había hecho, ya debería estar muerto. Así que decidió seguir experimentando conmigo, esta vez usando veneno para ver cómo reaccionaba el cuerpo de los goblins a eso. Yo ya no podía hacer nada, fui engañado duramente por la sacerdotisa y además mataron a mi amiga Kelia. Ahora estaba capturado, siendo objeto de experimentos. Gritándole sus pecados, criticaba duramente la justicia de la Orden Sagrada, la maldita justicia humana. Sin dejarme gritar más, Freya clavó una estaca en mi boca para callarme. Ella me hizo saber que un goblin asqueroso como yo, siendo tan débil y una basura además de lujurioso, se atrevía a cuestionar la justicia humana. Acusó a Kelia de haber sido hechizada por mí y de haberme defendido, lo que se consideraba una traición a la raza humana. La única forma de expiar sus pecados era matarla, como muestra de su última lealtad a la Orden del Templo. Y Freya, con mirada llena de éxtasis y maldad, tan solo mencionó que los goblins son alimañas en este continente y que la santa Freya hablara conmigo debía considerarlo un honor. Procedió a lanzarme hechizos para seguir experimentando con la resistencia de mi cuerpecito pequeño y asqueroso, todo bajo el nombre de la Orden Sagrada. Mientras pasaba por un sufrimiento inigualable, pensaba que iba a morir si seguía así. Me culpaba por lo idiota que fui, reencarné en un goblin de bajo nivel y me aferré a la compasión humana, pensando que eran justos y amables. Debilidad e ingenuidad fueron mis errores más mortales. Loder y Freya me torturaron y maltrataron,
jugando conmigo sin creer en ninguna de mis palabras. Tan solo era el juguete de esa perra de Ifreya, una maldita sádica que me había torturado hasta la muerte. Pidiendo una oportunidad, supliqué al destino. Si tuviera otra oportunidad, no confiaría más en los humanos. Trituraría sus huesos y bebería su sangre en nombre de mi venganza. Mientras divagaba con cosas que haría si volviera a estar vivo, me vi envuelto en una extraña aura azul en el espacio, sin saber en qué lugar me encontraba. De pronto, el sistema reaccionó, recordándome lo estúpido que fui, diciéndome que los humanos jamás confiarían en los goblins. La forma de morir torturado ha sido una de las peores formas de morir para un goblin, dándome al final la opción de empezar mi vida de nuevo con todos mis recuerdos. Comprendí que el sistema solo se activaba si moría y renacería como la criatura de más bajo rango, es decir, un goblin. Curioso, pregunté al sistema qué pasaba si me negaba, y éste respondió que mi alma se disiparía y moriría completamente. Si volvía, volvería desde donde empecé, es decir, hace una semana atrás. Con una sonrisa sádica, entendí que ahora tenía una oportunidad para vengarme de Ifreya y Loder. Con una mirada fría y sed de venganza, presioné sí para retornar de nuevo. Era el comienzo de mi venganza por todos los males que me hizo pasar la sádica Ifreya y Loder. El comienzo de la venganza 2.0 del Goblin Lintian. Inmediatamente fui transferido a la cueva de los duendes. Para ayudarme a sobrevivir más, el sistema me fortaleció un poco. Aunque solo fue un poco, para mí eso era mejor que nada. Emocionado, recibí un mensaje urgente del sistema diciendo que la Orden Sagrada estaba por llegar y que si volvía a morir a manos de la Orden Sagrada, el sistema no me podría revivir de nuevo. Leyendo este mensaje, supe que debía prepararme y no podía bajar la guardia. Pregunté al sistema qué cosas podía hacer, y este respondió que era un sistema de simulación de la vida de un goblin. Podía simular mi vida y predecir acontecimientos futuros, y cada acción diferente conduciría a un resultado diferente, y este trabajo requeriría 4 horas, dándome puntos al final. Resumí que podía ver el futuro y comencé la simulación de vida de inmediato. La misión es escapar de la cueva de los goblins, donde tenía que hacer las siguientes acciones. 1. Avisar a los goblins y atacar al líder y sus hombres, más 0 puntos. 2. Abandonar a los demás goblins y escapar. Más 5 puntos. 3. Esconderme y rezar para que Loder y sus hombres no me encuentren. 0 puntos. Analizando mis opciones, sabía bien que aunque nos uniéramos, no seríamos capaces de vencer a Loder, así que escapar era mi única opción. Comencé la simulación de la primera opción para ganar esos 10 puntos y ver con qué podía canjear. En la simulación, terminé muerto debido a que mi fuerza y la de los goblins no eran rivales para Loder. Así que con los puntos que me dio el sistema, fui a canjearlos, buscando un arma para intercambiar. Las mejores armas costaban a partir de 700 puntos, lo cual no alcanzaba. Lo único para lo que me alcanzaba era para una daga élfica, liviana y veloz. Con la daga en mis manos, la sentí muy liviana y tan afilada que bastaba con darle a alguien en un punto vital para matarlo. Pensando en ello, me di cuenta de que aún no había visto Aquelia donde antes estaba, por lo que el sistema respondió que, debido a que regresé en el tiempo, algunas cosas cambiaron y Aquelia estaba tranquila en la aldea humana. Esta noticia me dejó asombrado y con una sonrisa en la comisura de mi boca. Indirectamente, había cumplido mi promesa de salvarla, así que no tenía más preocupaciones. Ahora solo debía escapar para poder sobrevivir. Me adentré en un túnel donde tendría mejor movilidad que los guardias. Momentos después, los guardias ya estaban fuera de la cueva, así que me alerté. Hablando entre ellos, estaban preparados para matar a cualquier goblin que saliera de la cueva, ya que eran más fuertes que esas bestias. Además, tenían la orden de que a cualquier mujer que vieran debían asesinarla, ya que llevaban la semilla de los goblins. Mientras estaba escondido, tan solo me quedó maldecir a la orden sagrada, ya que no respetaban ni a los inocentes y mucho menos a un goblin como yo. Con la mano tapándome la nariz, decidí pelear.
Los guardias de la cueva escucharon el grito de una mujer diciendo, «¡Socorro! Soy una chica del pueblo luminoso capturada por los goblins». Los guardias se alertaron, esperando a esa mujer tan solo para matarla y cobrar la recompensa y los elogios del comandante. Con un puñal en sus espaldas, el caballero llamaba a la mujer dentro de la cueva, incitándola a salir y confiar en él, tratando de convencerla de que volverían a casa. En segundos, el caballero fue asesinado y yo hice una entrada magistral, diciendo que mi venganza siendo goblin había comenzado. El otro caballero observaba la espalda temblorosa de su compañero ya muerto. Le reclamaba porque no se apuraba moviéndose, pidiéndole que se diera prisa. Al notar que el segundo caballero también había bajado la guardia, no le di oportunidad de reaccionar y me lancé a matarlo, paralizándolo frente a mí. El caballero no entendía qué sucedía. El cuerpo de su compañero voló hacia él y en segundos vio a un goblin que lo iba a atacar. Usando mi daga élfica, corté con facilidad el cuerpo de mi oponente, quien cayó al piso sorprendido de que pudiera hablar la lengua humana. El caballero ya vio la muerte frente a sus ojos y, de rodillas, me pidió perdón, rogando que lo dejara escapar. Dijo que solo era un trabajador obligado a estar ahí y que su esposa e hija lo esperaban en casa. Trató de seducirme ofreciéndome oro, mujeres jóvenes y frescas humanas a cambio de su vida. Todo esto mientras sacaba un puñal de su espalda, intentando atacarme cuando creyó que me había confiado y distraído. Instantáneamente, lo maté al ver sus intenciones asesinas. La escena mostraba al caballero sucumbiendo ante mi ágil movimiento. A lo lejos, escuché el corte de energía espiritual que usaba Loder, por lo que asumí que ya estaban cerca. Viendo los cadáveres frente a mí, presentaba un problema para su justicia, y maldijo a los caballeros que no pudieron con un simple duende mutante. Y Freya, con una cara sádica, deseaba encontrarme rápidamente para experimentar conmigo y divertirse. Unos minutos después, en el bosque oscuro, exhausto y en el suelo, me hablaba a mí mismo. Considerando que todos odian a los goblins, me encargaré de mis enemigos a la manera goblin. Recordé que la forma de mejorar era mediante el apareamiento y la devoración para aumentar mis estadísticas. Criaré la descendencia más poderosa y expandiré mi influencia. Imaginando a Freya y Loder, haré que el deseo de todo hombre sea la muerte y que todas las mujeres lloren y giman bajo mis pies. De repente, escuché el sonido de los arbustos detrás de mí y asumí que Loder aún me perseguía. Una silueta salió de los arbustos y, dispuesto a atacar primero, aquella figura tropezó con una roca y retrocedió. A lo que callo, vi que era una goblin que podía hablar igual que yo. Estaba conmocionado, ya que los goblins generalmente solo son machos. La goblin me pidió que no la lastimara, que solo buscaba agua. Pero para mí era ilógico que un goblin hablara fluidamente. El sistema mostró sus estadísticas, indicando que era de nivel 3 y considerada una diosa caída. Además decía que, si me apareaba con ella, me convertiría en el legendario dios goblin. Este mensaje del sistema fue lo más importante que leí. La goblin me interrumpió en mis pensamientos, diciendo que fue enviada por el jefe a buscar agua, y que si no la conseguía, el jefe la golpearía. Así que mejor me disculpé por atacarla y extendí mi mano para calmarla, ya que sabía que si hace mucho ruido podría alertar a Loder y sus hombres. La goblin se sorprendió de que él pudiera hablar como ella, por lo que le confirmé que sí podía hablar. Ella agradeció mi preocupación, ya que los otros goblin que había conocido tan solo la golpeaban y regañaban. Era la primera vez que alguien era gentil con ella, así que me invitó a su tribu goblin. Le pregunté si realmente había una tribu goblin cerca. Y ella me confirmó mi pregunta. Todos mis pensamientos con ella de apareamiento se esfumaron y la prioridad era esconderme de Loder en un lugar seguro. Con euforia, tomé los hombros de la goblin, lo que la hizo sonrojarse. Tímidamente, dijo que me llevaría a la tribu. En mis pensamientos veía la oportunidad de reclutar subordinados.
Con mis segundas intenciones, le pedí que me llevara a la tribu. Aún de noche, llegamos al sitio rodeado de chozas, de las cuales empezaron a salir duendes sin saber qué pasaba. Con lanzas en manos, criticaron mi ropa humana, algo raro que nunca antes habían visto, acusando que parecía que la rara de la tribu me había llevado. Viendo tantos goblins, llegó mi momento de iniciar el plan. Dije que estaba allí para unirme a su clan y pedí ver a su líder. Riéndose, dijeron que no cualquiera podía ver al jefe, mucho menos un forastero. Intentaron atraparme para llevarme con el líder. La goblin me defendió, diciendo que yo no era un mal tipo y que no actuaran precipitadamente. Una fuerte voz preguntó qué hacían reunidos. El jefe había llegado. Un goblin de nivel 25, categoría chamán, con títulos de máquina reproductora, zorro astuto y sabio, bendición divina, apareció gritando por el ruido que hacían. Me sorprendió el nivel tan alto que tenía ese goblin. El jefe goblin preguntó a la mujer si había traído al forastero. Ella respondió que sí, ya que él no tenía dónde ir. Una macabra sonrisa se dibujó en el rostro del jefe y dio la orden de que me mataran y me comieran. Todo el clan se alegró ante la perspectiva de carne fresca en sus bocas y se enloquecieron por comerme. Rápidamente, saqué mi cuchillo élfico, obtenido en la tienda del sistema, y dije que podía hacer armas para ellos, que me dejaran unirme al clan y los haría más fuertes. Mis palabras hicieron que el jefe goblin se interesara, deteniendo el ataque de los goblins. Se acercó para olerme detenidamente y, al descubrió que no mentía por mi olor, preguntó qué tipo de armas podía hacer. Respondí que, mientras pudieran encontrar mineral de hierro, podría fabricar herramientas simples de hierro. Pensando en mi cabeza deduje que mientras más alto es el nivel de fuerza del goblin, más fluidamente puede hablar. Cuanto más alto es su nivel, más listos son. Pedí un poco de tiempo para hacer mejores armas de las que tenían, argumentando que con herramientas de hierro podrían derrotar a otros monstruos o incluso a humanos. El grupo empezó a comentar que con armas de hierro no temerían más a los humanos, habría más carne para comer y podrían ir al norte para aparearse con elfos. El jefe de la aldea me dio 3 días para encontrar mineral de hierro y fabricar herramientas, o de lo contrario, me ejecutarían a mí y a la mujer que trato de protegerme. Riendo, el patriarca se alejó regresando a su choza. Pensé en lo despiadado que era ese viejo, capaz de matar a los de su propia especie. Tendría que fabricar armas de hierro para ganar tiempo y hacerme más fuerte para poder enfrentarlo. En medio de la noche de luna llena, el grupo de goblins se movía y la mujer se quejaba de que todos iban muy rápido. Cansada, fue brutalmente pateada por uno de los goblins, insultándola por ser fea y amenazándola con matarla si no encontraba mineral de hierro. La chica solo podía cubrirse mientras se disculpaba, pero seguían golpeándola, animados por el resto para que la golpearan hasta la muerte. Una piedra cayó en la cabeza del agresor, arrojada por mí. Les dije que estábamos allí para encontrar mineral de hierro y que no quería peleas en el grupo. Los amenacé con que, si querían seguir con vida, al menos debían encontrar una pieza de mineral de hierro. Si no lo hacían, los mataría a todos en ese momento. Mis palabras hicieron temblar a todo el grupo. Decidieron irse, amenazándome con que, si ellos encontraban primero el mineral de hierro, se lo dirían al jefe para que me matara. Acepté estas palabras, sabiendo que, si ellos lo encontraban, podría fabricar las armas y luego ser asesinado. Mi vida estaba en peligro. Viendo a la mujer, el sistema me informó nuevamente que, si un goblin macho se apareaba con una hembra, se convertiría en el legendario dios goblin. Mis pensamientos solo se centraban en volverme más fuerte. Decidí consolar a la mujer, llamándola Goblin Yue. Me acerqué suavemente a ella y le dije que, si se quedaba conmigo, la protegería, le daría carne, un lugar cálido y donde quedarse. Nadie nunca más se atrevería a intimidarla. Sorprendida, me preguntó si era verdad lo que decía.
Afirmé que mantendría mi palabra, pero que ahora éramos demasiado débiles y para evitar que nos intimidaran, necesitaba su ayuda para hacerme más fuerte. Yue, tímidamente y sonrojada, me preguntó de qué manera podría ayudarme. Le dije que, si estaba dispuesta a tener hijos conmigo, podría hacerme mucho más fuerte. Totalmente sonrojada y tímida, confesó que nunca había intentado eso antes. La calmé, explicándole que no había problema por su desconocimiento, que mientras estuviera dispuesta, yo le enseñaría. Mis palabras la impactaron, dejándola nerviosa. Rompí la tensión besando sus labios, beso que fue correspondido. Poco a poco, caímos al suelo con nuestras manos entrelazadas. Yue, sometida, me pidió que me volviera mucho más fuerte, rogando para llevar a mis bebés dentro de ella. Cuando el acto amoroso se estaba consumando, el sistema me interrumpió, afirmando que tendría 7 hijos con Yue y que aumentaría mi límite de nivel. Este mensaje me emocionó, y el acto se volvió en sexo duro y salvaje donde Yue y yo somos los protagonistas. Luego aparecieron más mensajes. Mis estadísticas habían subido en ataque más 9, HP y 100, y defensa más 10. El sistema mostró que había subido del nivel 7 al nivel 17, con títulos de Monstruo de bajo nivel, Profanador, Bendición divina y Dios potencial. Noté que no solo mi nivel mejoró, sino también mi forma. Con este poder, mis posibilidades de ganar contra la sacerdotisa aumentaron. Tomé la capa del suelo arropándola, le dije a Yue que ahora ella me pertenecía, que la protegería con mi vida. Yue respondió que Lin Tian era muy amable con ella, cerrando un lindo momento de la historia. De repente, escuchamos un grito de ayuda. Eran los goblins que nos acompañaban, corriendo de un lobo demoníaco con lo que parecía ser el mineral de hierro en sus manos. Me sorprendió que realmente encontraran el mineral de hierro, pero traían problemas detrás de ellos. Pedí a Yue que me esperara allí, y ella me pidió que tuviera cuidado, ya que eran lobos demoníacos. Cuando el lobo estaba a milímetros de devorar al duende, con su gran mandíbula, tomé impulso y apuñalé al lobo demoníaco en el cuello, salvando al duende que escapaba. Esto dejó paralizado al duende, viendo que había acabado con el lobo demoníaco con un solo ataque. Con aura asesina, me dirigí al goblin, pidiéndole el mineral de hierro que tenía en sus manos. Intimidado, me lo entregó fácilmente. Viendo que la calidad era excelente, con una gran sonrisa le pedí que encontrara más y le haría muchas armas de hierro cuando volviéramos. Este goblin aceptó sin pedir más. Al día siguiente, me observaban los demás duendes, asombrados de que había crecido en tamaño y de las cosas extrañas que estaba haciendo. No sabían si realmente funcionarían. Tenía una especie de lanza clavada en la cabeza del lobo que maté antes, mostrando que esa arma hecha con mineral de hierro funcionaba muy bien. El duende que salvé la noche anterior estaba excitado porque usé un arma de hierro para matar al lobo demoníaco. Era el testigo de mis hazañas. Sorprendí a todos, ya que la lanza de hierro era mucho mejor que la piedra, que solían usar en sus lanzas. Mi trabajo era algo que los goblins nunca habían visto. Tomé la lanza y, elevándola a lo más alto, pregunté al público si querían una igual. Todos aclamaron con un sí. Mientras tanto, el líder del clan observaba mis acciones. Tomó su bastón e hizo temblar el suelo. En sus pensamientos, el jefe sabía que no mentía cuando hablé de mis habilidades, ya que realmente podía hacer objetos de hierro. Me dijo que, si quería vivir, tendría que hacerle 50 armas de esas, en 2 días. Todos criticaron lo despiadado que era el jefe, asemejándolo con los humanos. El goblin que ayudé se ofreció para ayudarme, además se sumaron muchos miembros de la aldea. Llegó el día de la entrega. En 2 días, había hecho las 50 lanzas con punta de hierro que me había solicitado. Todos los goblins me trataban como el hermano Lin, y me presenté al patriarca con su pedido. Ver que cumplí con su petición, dibujó una gran sonrisa en la cara del líder del clan. Gritó que esa noche comerían carne, para celebrar que me uniría a ellos.
por lo cual mi cara lució con mucho orgullo. Todos gritaron con euforia ante esta idea y encendieron una gran fogata. Momentos después, Yue me llevó un animal asado, diciendo que era un regalo del sacerdote. Devoré un pedazo de carne y de inmediato empiezo a sentirme raro, cayendo al suelo. Yue no entendía qué me sucedía. El sacerdote llegó, diciendo que era un estúpido, que pensaba que era más listo, pero que desafiar su autoridad me llevaría a la muerte. El chamán se acercó rápidamente a Yue, tomando su cuerpo y confirmando que era muy importante para mí. Dijo que disfrutaría viendo cómo su propio cuchillo cortaba la cabeza de mi amada, ya que ella era una traidora. El líder, con sus uñas cortando la piel de Yue, el chamán quería ver si seguía tan orgulloso de mí mismo ahora. Al verme acorralado, actué rápidamente, sacando mi cuchillo y volándole el brazo derecho al chamán. El líder estaba estupefacto, ya que había ingerido veneno, y no era posible que me moviera así. Le dije que el estúpido era él, el viejo astuto y malvado. Ya sabía que yo iba a ser envenenado gracias al sistema, así que solo le estaba siguiendo el juego. Furioso, el chamán liberó todas sus intenciones asesinas, dispuesto a matarme. Su báculo se transformó en un arma a distancia, apuntándome con intención asesina. Pero esquivé rápidamente, dejando todo el torso del chamán a mi disposición para matarlo. Utilicé mi cuchillo élfico con gran fuerza, dispuesto a terminar con todo de un solo golpe. Corté su cuello, y su cabeza quedó tirada. Frente al resto de goblins, proclamé mi victoria, diciendo que a partir de hoy sería su líder. Ahora yo soy su jefe, los llevaré a atacar a los elfos, y luego a los humanos, para que puedan aparearse sin parar y sin descanso. Habrá mucha carne para que todos puedan comer sin límites y luego seguir fornicando a placer. Mis palabras crearon gran euforia en el grupo de goblins, que me gritaban jefe. Como primera orden, procedí a entregarles el cuerpo del patriarca para que lo devoraran como regalo. Sin más, todos los goblins corrieron al cuerpo tirado en el suelo, empezando a darse un festín. También es una forma de aumentar su poder, al devorar a otros o fornicar con varias mujeres. Mi siguiente paso, luego de someter a los goblins, sería que los elfos críen una generación mucho más fuerte de goblins. Pero no me fijé que estaba siendo observado por alguien desde la oscuridad de los arbustos. Una elfa estaba escondida en los matorrales. Ella no comprendía lo que sucedía con la aldea de los goblins. Bajo la luna llena, en una gran casa del árbol, la espía élfica subía rápidamente hasta la cima de la casa. La mujer recibió con mucho respeto a la princesa de los elfos, alegrándose de su regreso, preguntando por la matriarca, la cual se encontraba en sus aposentos. La guardia le pidió que esperara que se desocupe la matriarca, pero la princesa insistió en que había algo urgente que informar, así que siguió adelante. Azotando la puerta, la princesa entró en los aposentos de su madre, diciendo que tenía algo muy importante que reportar sobre lo que sucedía en el bosque al sur. La madre estaba siendo adorada por los elfos más atractivos de la aldea, pero apenas vio a Kazana llegar, azotando la puerta. La chica, avergonzada por lo que había visto, se disculpó con su madre, pero insistió en que era urgente su informe, así que su madre se dispuso a atenderla. Desesperada, la hija le dijo que tenía que informar algo importante sobre la tribu de goblins que se encontraba en el sur del bosque. La madre respondió que los goblins eran solo criaturas feas, sucias y débiles, que no podían tener nada de importante esas bestias. La Kazana informó que esa mañana encontró un oso gigante negro devorado, con rastros de lucha y caza de goblins. El oso gigante negro era una de las criaturas más feroces del bosque y los goblins no deberían poder matar a una criatura de ese nivel. Hace unos días, vio como un goblin joven mataba al líder viejo en la tribu. Los cambios en el comportamiento de los goblins deben estar relacionados con él. La matriarca replicó que si un nuevo líder era el causante de esos cambios.
Al parecer, la población de goblins se había recuperado de sus bajas anteriores bastante bien en el bosque. Ordenó a Kasana llevar a algunos guerreros elfos y limpiar la zona de goblins, pero sin matarlos a todos, dejando unos pocos vivos. Explicó que las pociones hechas con los corazones de los goblins eran excelentes afrodisíacos para los elfos masculinos. Sonrojada y apenada por las palabras de su madre, Kasana aceptó la misión. Preocupada por el arduo trabajo de la princesa, la matriarca le ofreció un elfo masculino como recompensa para que pasara la noche, y si no era suficiente, le daría más, solo tenía que pedirlo. La princesa, completamente avergonzada, ignoró la oferta y rápidamente salió a investigar y ver qué descubría durante la noche para informar. Mientras tanto, los goblins estaban planeando el ataque a los elfos. Usaban ramitas para representar las casas de los elfos en los árboles muy altos. Había alrededor de 30 casas de elfos, y al dar esa información, el goblin que habló recibiría más mujeres por su trabajo e información después de conquistar el asentamiento élfico. Ordené a todos afilar bien sus armas de hierro. Por otro lado, al escuchar la recompensa, todos gritaron de alegría, entendiendo que debían hacer méritos si querían esas recompensas. Motivados, fueron a preparar sus armas para el ataque. Calculé que, habiendo 30 casas, debía haber al menos 2 elfos por casa, sumando unos 60 elfos en total. Además, habría unos 10 o más elfos en puntos estratégicos, sumando alrededor de 70 elfos. Recordé que, desde la muerte del chamán, había liderado a los goblins en minería y fabricación de armas para cazar y buscar monstruos para subir de nivel. Tomé a todo el grupo armado y los llevé al bosque encantado, obteniendo diferentes habilidades de bestias que matábamos como ataque de colmillo gigante, piel de piedra, paso silencioso y secreción de veneno. Luego de devorar a todos esos monstruos, la tribu goblin había obtenido algunas habilidades y su nivel general había aumentado. Los goblins estaban en general en nivel 18 con una fuerza de combate de 250. El poder de los elfos rondaba los 200 puntos en poder de combate. Concluí que el poder general de la tribu goblin ya había superado al de los elfos. Luego de que el sistema enfriara su anterior simulación, sabía bien que debía ser muy cuidadoso, ya que atacaríamos el territorio de los elfos. Usaría el sistema de simulación de la vida como goblin. En la primera posibilidad, los goblins confiaron demasiado en su fuerza y fueron emboscados por los elfos en una trampa donde fueron aniquilados. Yo fui capturado por la matriarca y colgado como símbolo de advertencia para que los demás goblins no se acercaran. En resumen, me confié en que tenía el plan perfecto, pero ya estaba en manos de otros, habían visto a través de mis planes. Entendí que en manos de otros significaba que los elfos estaban vigilando a toda la tribu goblin, utilizando los oídos y el olfato goblin que son superiores a las demás criaturas, estaba dispuesto a encontrar una pista de quién nos observaba. En mi concentración profunda, entre los arbustos, encontré al enemigo. Mientras corría, el grupo de elfos liderado por la princesa debía ir a informar debido al gran cambio que habían sufrido los goblins en tan poco tiempo, ya preparados para atacar al grupo de elfos. De repente, una flecha cayó en los glúteos de la princesa e inmediatamente atacaron a todo su grupo, dejándolos en el suelo sin poder hacer nada. Escucharon que se acercaban un grupo de voces, los chicos me felicitaban por mi increíble puntería. Había dado a una elfa hembra. Al notar que su cuerpo no reaccionaba bien, la princesa supuso que el ataque contenía veneno, mientras el grupo de goblins llegaba por sus espaldas. Burlándome en la cara de la princesa de lo fácil que fue atraparlos, ya que aparecí en el momento preciso, evitando que se fuguen. Así que di la orden de capturarlos y llevarlos a todos a la aldea goblin. Al siguiente día, mis guardias con un gran chorro de agua echaron encima de la princesa Kasana, despertándola. Yo había llegado. Con mi mano, la tomé del cuello mientras los demás goblins aseguraban que ella era una elfa especial, reservada solo para mí. En mi mente, sabía que los efectos de los fluidos de los goblins eran paralizantes además de estimulantes en el sexo femenino.
Ese detalle había aumentado considerablemente mis posibilidades de ganar contra la tribu de los elfos y su matriarca. Kasana gritó que éramos seres despreciables por haber secuestrado a ella, la princesa de los elfos, y que planeábamos atacar a la tribu élfica. Nos amenazó diciendo que la matriarca no tendría piedad, ya que todos nosotros éramos criaturas insignificantes que debían haber sido exterminadas hace mucho tiempo. Nos advirtió que si nos atrevíamos a tocarla, la matriarca jamás nos perdonaría y nos perseguiría por siempre. Caso contrario, si la liberamos, ganaremos el perdón de la matriarca. Con una risa en mi rostro, arrojé a la princesa al piso y aplasté su herida de flecha con mi pie, diciéndole que la palabra piedad o perdón no existía para los elfos. Los elfos piadosos de los que hablaba eran muy diferentes a los elfos que mis compañeros goblins habían conocido. Aunque mis subordinados eran unos estúpidos, no mentían. Le recordé que los elfos podrían fácilmente exterminar a todos los goblins del bosque, pero Kasana recordaba lo que le había dicho su madre, dejar algunos goblins vivos. Continué recriminándole que los elfos no nos habían matado solo por lástima. Había otras razones que yo descubriría esa noche cuando atacáramos a los elfos. Llevé a toda mi tribu para investigar. Primero ordené a mis secuaces utilizar las habilidades de los 2 elfos muertos. Es decir, debían devorarlos para apoderarse de sus habilidades. Mientras tanto tenía otros planes para la princesa. En su rostro solo había una mirada de temor, y en ese mismo lugar se lo empecé a hacer. Solo escuchaba los gritos de la princesa, rogándome que no se lo hiciera. Sus gritos no pararon mientras se lo hacía y profanaba su sexy cuerpo, hasta que el sistema me notificó que había llegado al nivel 30, obteniendo habilidades élficas de sigilo y visión nocturna. Mientras eso ocurría, la matriarca escuchaba a su acompañante de la noche lamentar que ya no aguantaba hacerlo más, ya que se había terminado la dosis de afrodisíacos. Triste, la matriarca lamentaba no haber capturado más goblins para sus afrodisíacos. Rodeada de 3 elfos machos desnudos en la cama, se preguntaba si la princesa había regresado. Le informaron que había llegado, pero se había vuelto a ir y debería haber regresado otra vez. El guardia propuso enviar un grupo de guerreros en su búsqueda para apoyarla y además matar goblins para aumentar el nivel de los elfos guerreros. La matriarca, algo preocupada, dio la orden de que el guardia dirigiera a los guerreros para ayudar a Kasana en la tribu de los goblins. De repente, una voz oscura resonó, interrumpiéndolos: «Dice tu hija ya no volverá hoy». Todos se conmocionaron en la habitación sin saber quién era. Una flecha salió de la oscuridad y atravesó la frente del guardia. Aunque la matriarca logró atrapar la segunda flecha con sus manos, vio que un goblin ingresaba por la puerta principal de sus aposentos, diciendo que Kasana no volvería porque él la había capturado y pronto tendría a sus hijos. Ahora, son familia. La matriarca, enojada, sacó su espada y me interrogó, preguntándome qué le habíamos hecho a su hija. Le respondí que se lo imaginara, ya que ella sabía muy bien. La matriarca se lanzó furiosa con su espada para atacarme, pero esquivé el ataque con facilidad, para después contarle que su tribu estaba siendo atacada. Si se rendía, consideraría tratarla con mucho cariño. Inmediatamente, la matriarca, con su cuerpo tembloroso, cayó al piso sin saber qué le pasaba. Le expliqué que la flecha que atrapó con sus manos estaba cubierta con fluidos de goblin. Al entrar en contacto con su cuerpo, quedaba paralizada, así que lo mejor que podía hacer era cooperar. Maldiciéndome desde el piso, completamente sometida y con su cuerpo envuelto en sudor y su piel ruborizada, no podía hacer nada. Le comenté que la había oído hablar de subir de nivel y de pociones estimulantes, deduciendo que esa era la forma en que los elfos usaban a los goblins todo este tiempo. Ella no esperaría que los goblins llegaran a cobrar venganza. Mientras tenía mi arma en su garganta, entendió que yo era el nuevo líder de los goblins del que habló Kasana. Los ruidos afuera, mátenlos, alertaron a la matriarca. Le dije que el tiempo se había agotado y solo se escuchaban gritos envueltos con risas demoníacas. La matriarca por la ventana vio la masacre que sufría su gente mientras que yo le decía que habláramos de su cooperación.
Horrorizada, la matriarca escuchaba los ruegos y lamentos de los elfos en una guerra con total desventaja. No le quedaba más que someterse ante mí por lo que le estaba haciendo a su tribu. Le recordé que los elfos masacraron a los goblins. Ahora que los goblins eran fuertes, ellos se vengarían. Le sugerí que aceptara la realidad. Con el cuchillo puesto en su cuello, le dije que necesitaba mejores guerreros goblins y que aún la necesitaba a ella. Lo que pasara después dependería de su actitud como matriarca. Viéndose totalmente superada y bajo la desesperación de los gritos que oía, respondió que mientras no matara a sus hijos y gente y pudieran sobrevivir, haría lo que yo deseara. Totalmente desparramada en el suelo, confesó que estaba dispuesta a quedarse conmigo y tener a mis hijos solo para mí. Bueno, amigos. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, para que yo sepa que les gustó, y también déjenme un comentario con sus opiniones. Hasta hoy, el manga solo está disponible hasta el capítulo 7, pero muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.